ID Flatten 3D Pro. Si hay algo que debemos valorizar en nuestro trabajo es la eficiencia. Aunque los métodos que enseñé ya garantizan un ahorro de tiempo considerable, yo necesitaba ir más lejos. Quería optimizar al máximo mi tiempo y dejar de perder horas desdoblando mallas, alineando vectores manualmente o dependiendo de herramientas de terceros. La solución fue crear mi propio conjunto de herramientas automatizadas para SketchUp, totalmente adaptadas a mi flujo de trabajo. Y funcionó. Pero, después de ver el impacto práctico y el resultado en mi negocio, comprendí que no tenía sentido guardar esto solo para mí. Decidí, por lo tanto, compartirlo con los alumnos de la Masterclass como un extra exclusivo para acelerar el flujo de trabajo. Voy a mostrarte ahora, en la práctica, cómo funciona cada una de estas 12 herramientas, y vas a ver cómo tareas que tomaban minutos pasan a segundos. El plugin se llama ID Flatten 3D Pro y está compuesto por 12 herramientas. Vamos a conocerlas. ID Mark Alignment. Coloca marcas visuales de alineación, triángulos o círculos en las aristas compartidas entre dos caras para guiar la costura o el pegado durante la producción. Creé esta herramienta para facilitar el trabajo en la costura al ajustar piezas que puedan ser más difíciles de entender cómo se unen. Lo que antes era manual, ahora puede hacerse con 3 clics. ID Unfold. Despliega automáticamente un conjunto de caras 3D seleccionadas al plano Z, 0, generando márgenes de costura configurables alrededor de cada molde. Presenta un diálogo con opciones de margen antes de ejecutar. Con esta herramienta, el aplanado y los márgenes de costura se hacen de una sola vez. Velocidad de ejecución es la palabra correcta. Seleccionas la distancia de costura para 1 o 2 agujas. Si pones 0, la línea no aparece. ID Quick Unfold. Ejecuta instantáneamente el despliegue sin abrir ningún diálogo, reutilizando los últimos valores de margen definidos en ID Unfold. Ideal para flujos de trabajo repetitivos donde los parámetros ya están definidos. Para cuando ya tienes definidas las costuras y quieres ser aún más rápido. ID Manual Unfold. Permite desplegar caras de una malla 3D manualmente, clic a clic. El usuario define la primera cara y va haciendo clic en caras adyacentes para ir desplegando, ideal para casos complejos donde el despliegue automático no es viable. Si necesitas abrir un poco el molde sin que sea en su totalidad, esta es la herramienta. ID Weld. Limpia la geometría interna del panel desplegado, eliminando líneas interiores smooth y soft redundantes compartidas entre caras coplanares, simplificando así el molde. Sin el trabajo de estar borrando las líneas que no hacen falta, esta es la herramienta. ID Align X. Orienta geométricamente el molde generado en relación al eje X horizontal de SketchUp, restableciendo la bounding box en base a una línea de referencia interna. En el aplanado, los moldes se colocan en el suelo, pero su posición depende del origen en el espacio 3D. Con esta herramienta, simplifiqué el proceso de enderezar los moldes con 3 clics. ID Siam Label. Inserta texto en el margen de costura del molde, centrado automáticamente entre 2 aristas paralelas detectadas. Permite identificar y describir los moldes directamente en el archivo de exportación. Con esta herramienta, con 3 clics, puedes colocar la identificación de los moldes, ahorrando mucho tiempo en tu programa vectorial. ID Export SVG. Genera un archivo vectorial limpio en formato SVG a escala real, 1:1, organizando automáticamente los elementos en capas estrictas y con colores 100% exactos, listo para impresión o plotters de corte. Los elementos están separados por capas, para facilitar su manipulación en cualquier programa vectorial. ID Bbox Dimensions. Inserta cotas lineales nativas de SketchUp, anchura, longitud, altura, en la bounding box de un grupo seleccionado. Admite 2 modos. Eje global. Las cotas se alinean con los ejes XYZ del mundo,
Eje local, las cotas siguen la orientación real del grupo, aunque esté rotado. Con esta herramienta, tienes dos formas de colocar las medidas de tus elementos, elige la que te sirva. ID Sequence genera automáticamente escenas de vistas múltiples o secuencias de vídeo en órbita. Incluye presets, manufacturing, client, marketing, video orbit y video double. 2 órbitas de 360 grados con hold frame final para bucle perfecto. La cámara calcula la distancia automáticamente según la geometría seleccionada o el modelo completo. También esta herramienta está diseñada para ahorrar mucho tiempo en la creación de las varias escenas que necesitas en tu flujo de trabajo. Con las diversas predefiniciones, son media docena de clics y tienes las imágenes listas para utilizar. ID Export Images. Exporta todas las escenas, páginas del modelo como imágenes PNG en lote. Permite configurar resolución, ancho TN que es alto, anti-aliasing, fondo transparente y nivel de compresión PNG 0 = más rápido mayor, 9 = más lento menor. El procesamiento es por fases y no bloquea la interfaz de SketchUp durante la exportación. Con esta herramienta y media docena de clics exportas todas las escenas de una sola vez, ahorrando así mucho tiempo. ID Exploded View. Crea una vista despiezada del modelo, alejando radialmente los grupos desde el centro de la selección. Incluye control en tiempo real, slider, para crear instrucciones de montaje sin dañar la geometría. La última herramienta para ahorrar aún más tiempo para usar con tus clientes. De una sola vez, creas la imagen perfecta para tus instrucciones. Combinada con la herramienta ID Scenes, tienes una poderosa combinación para las instrucciones de montaje. Estas son las dos herramientas. Ahora, juntas, forman un flujo de trabajo completo, desde el modelo 3D hasta el archivo listo para producción. La precisión en la transición del entorno digital al material físico es lo que define la eficiencia de cualquier proceso de fabricación. Con el ID Flatten 3D Pro, tareas que antes te exigían decenas de pasos manuales y ajustes repetitivos, como la inserción de márgenes, el alineamiento de coordenadas y una exportación vectorial limpia, pasan a ejecutarse en segundos y de forma estandarizada, directamente en SketchUp. Significa menos tiempo ajustando geometrías y cero margen para errores en la producción. Si quieres probar el ID Flatten 3D Pro, está disponible como extra exclusivo para alumnos de la Masterclass. Tienes el enlace en la descripción. Si tienes dudas sobre alguna herramienta, déjame un comentario.